Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 1, que dice: discuta la posibilidad de que los siguientes procesos tengan lugar a 25 grados Celsius usando criterios de espontaneidad. Tenemos agua líquida pasando a agua a vapor a 1 atmósfera, a 0,01 atmósfera y a 23 milímetros de mercurio. Bueno, ahí tenemos que analizar esas tres transiciones de agua líquida a vapor a distintas presiones, siempre trabajando a 25 grados, y recordando que el criterio de espontaneidad que vieron en la clase de ayer con Jorge, de la variación de energía libre de Gibbs, tenemos que si esa variación es negativa, el proceso va a ser espontáneo, y si es igual a 0, el proceso está en equilibrio. ¿Ah? Recordando el dato de cuál es la presión de equilibrio para el agua en el diagrama presión-temperatura, corresponde para el agua una presión de vapor en equilibrio de 23 milímetros de mercurio. ¿Sí? Quiere decir que esa opción C que tenemos que analizar, estamos sobre la curva líquido-vapor, ¿no? Y después las otras dos opciones, a una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio, vamos a estar ubicados en ese punto. Y a 0,01 atmósfera vamos a estar ubicados en este otro punto de acá abajo, ¿no? Bueno, tenemos que demostrar que la parte C estamos en equilibrio, ¿sí? Porque la presión a la cual nos encontramos a 25 grados es la presión de equilibrio, 23 milímetros de mercurio. Vamos a tener que demostrar que el delta G, en este caso de 0,01, va a ser espontáneo porque a esta presión el agua va a estar como vapor, ¿no? Quiere decir que esa transformación va a ser espontánea y que a 760 no va a ser espontánea, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte C, ya que decimos que estamos sobre la presión, sobre la curva líquido-vapor, o sea, corresponde a la presión de equilibrio. Tenemos que demostrar que el delta G va a valer 0. Recordando entonces, estamos para un cambio de estado de agregación, o sea que va a ser un delta G de vaporización, que recordando, el delta G es delta H menos T delta S, ¿no? Y en este caso va a corresponder al delta H de la vaporización, menos la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado de agregación, que en este caso es la temperatura de ebullición, y el delta S también del cambio, ¿ah? En este caso de la vaporización. Lo que habíamos visto también es que la variación de entropía asociado a un cambio de estado de agregación era igual al delta H sobre la temperatura a la cual ocurría ese cambio, ¿no? Entonces, si yo sustituyo delta S en la expresión de delta G, directamente llego a que el delta G vale 0. Cosa que tenía que demostrar porque la presión es la presión de equilibrio. O sea que el proceso, o sea que esa transformación está en equilibrio. ¿Sí? Equilibrio líquido-vapor para el agua a 25 grados y una presión de 23 milímetros de mercurio. El caso 1A ahora va a ser a una atmósfera. Yo ya sé que el delta G a 23 milímetros de mercurio
vale 0. Entonces, ¿cómo puedo determinar ese delta G1, que es el que a mí me interesa? Bueno, puedo hacer lo que ya habíamos visto también para otras funciones de estado, que es construir un camino alternativo, ¿no? Puedo pasar de agua líquida a una atmósfera a 23 milímetros de mercurio, a temperatura constante. Después el delta G3, que ya es conocido, que vale 0, y el delta G4, que sería el pasaje de agua a vapor de 23 milímetros de mercurio a una atmósfera, ¿no? Esto lo puedo hacer, recuerden, porque la energía libre también es función de estado, como la entalpía y como la entropía, y como la energía interna también que vimos en el primer principio. Así que delta G1 va a ser la suma de 2, 3 y 4. 3 dijimos que es 0, porque estamos a la presión de equilibrio. Y bueno, delta G2 y delta G4 corresponden a cambios de presión, ¿ah?, a temperatura constante. En el caso de delta G2 va a ser para una fase condensada, y delta G4 va a corresponder a una fase gaseosa. Si recuerdan, la variación de energía libre asociado a la presión para una fase condensada prácticamente es despreciable, o sea, va a ser muy chico el valor comparado con lo que vamos a obtener para la fase gaseosa, ¿no? Entonces tenemos que delta G viene dado por estos dos términos, uno que depende de la temperatura y uno que depende de la presión. En este caso dijimos que estamos a temperatura constante. Por lo tanto, vamos a tener que integrar esa expresión dependiendo si estamos frente a una fase condensada o frente a la fase gaseosa. Para sólidos y líquidos, podríamos suponer que el volumen prácticamente no varía y poder retirar ese volumen hacia afuera de la integral, ¿ah? Entonces, cuando integro me queda volumen por la diferencia de presiones, ¿ah? Cuando se trata de gas, en este caso consideramos comportamiento ideal, el volumen lo voy a poder sustituir por la ecuación de gas ideal, nRT sobre P. nRT va a ser constante, también puedo retirarlos hacia afuera de la integral, entonces cuando integro me queda la integral de 1 sobre P, que es el logaritmo neperiano. Así que delta G, o sea, la variación de energía libre para un gas, ¿no?, a temperatura constante, o sea, solo variando la presión, va a ser igual a nRT por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Delta G2 era ese cambio asociado al líquido, y delta G4 asociado a la fase gaseosa, ¿ah? Bueno, tenemos delta G2 entonces. Para un mol de agua corresponde un volumen molar de 18 mililitros. Si el peso molecular es 18, la densidad es 1, son 18 mililitros, expresado en litros sería 18 por 10 a la menos 3, ¿no? Y lo importante es dejar esto en las mismas unidades, ¿no? Si queremos dejar, por ejemplo, la variación de energía libre en litro-atmósferas, tenía el dato de 23, que estaba en milímetros de mercurio, dividido 760 para dejarlo expresado en atmósferas, ¿no? Y esto me da menos 0,0175 litro-atmósferas mol, que expresado en calorías me da menos 0,42. Ahora voy a plantear el delta G4. También, si es para un mol,
¿no? Ya saqué el n de acá, de la expresión que teníamos acá. Y en calorías, 1,987, la temperatura en Kelvin, 298, 25 grados Celsius, y el logaritmo del cociente de las presiones, ¿no? 760 sobre 23. Y esto les da 2071 calorías por mol. Fíjense que el cambio de energía libre para una fase condensada, ¿no? Como es respecto al de la fase gas, ¿no? Mucho más chico. Prácticamente que lo podíamos despreciar en el cálculo, que no nos iba a afectar el resultado final, que es un valor positivo, ¿no? O sea que esa transformación no es espontánea. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar el caso a 0,01 atmósfera, que son 7,6 milímetros de mercurio. Volvemos a plantear un camino alternativo que nos permite obtener ese delta G1. Este delta G3 ya es conocido, ya habíamos determinado que era 0. Tenemos que volver a calcular delta G2 y delta G4. ¿No? Planteamos lo mismo. Este camino lo podemos plantear porque la energía libre es función de estado. Delta G3 vale 0, porque corresponde a la temperatura y presión de equilibrio. Delta G2 es un cambio de energía libre asociado a una variación de presión para una fase condensada, que nos da 3,6 por 10 a la menos 4 litro atmósferas, que son 8,8 por 10 a la menos 3 calorías por mol. Y el delta G4, ¿no? Tenemos 1,987, el R en calorías, 298, logaritmo de la presión final, que es 7,60 en milímetros de mercurio, 0,01 atmósferas, dividido 23, que nos da menos 655,7 calorías. Así que el delta G1 nos da, o sea, la variación de energía libre asociada al pasaje de agua líquida a vapor a 0,01 atmósfera nos da menos 655,7 calorías por mol, negativo, por lo tanto, ese proceso sí va a ser espontáneo. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. El ejercicio 4. Dice, se mezclan 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 200 gramos de agua a 40 grados Celsius en un recipiente adiabático a presión constante hasta temperatura uniforme. La entropía molar del agua es 25 grados Celsius, a 25 grados Celsius es 16,75 unidades de entropía. Parte A, ¿cómo espera que sean los signos de delta G, delta S del sistema y delta S del universo para este proceso y por qué? Calcule delta G, delta S del sistema y delta S del universo. Y parte C, calcule la misma magnitud de la parte B si el proceso se lleva a cabo en un termostato a la temperatura de 30 grados partiendo del mismo estado inicial. Bueno, entonces tenemos mezclado 100 gramos de agua a 10 y 200 a 40, por lo tanto nos vamos a llegar a 300 gramos de agua a una temperatura T que va a ser intermedia entre 10 y 40, ¿no? Esto recordando un poco de los ejercicios de termoquímica, ¿no? Este proceso va a ser irreversible. Si yo mezclo agua que está a diferente temperatura, esto es un proceso que va a ocurrir directamente. Voy a tener
efectivamente 300 gramos a una temperatura entre 10 y 40, que ahora vamos a determinar cuál es. ¿No? Hay una diferencia finita entre la temperatura de un agua con respecto a la otra, así que esa transformación va a ser irreversible, ¿no? O espontánea. ¿Qué podemos decir entonces del delta S del sistema, del delta S del universo y del delta G? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿El delta G va a ser negativo? Porque es espontáneo. Justo ese no, pero ahora vamos a ver. No, el delta G no va a ser, o sea, no sabes cuánto va a ser porque la temperatura no es constante. Entonces no podés usar el delta G como criterio de espontaneidad, ¿no? Para usarlo el delta G Claro. como criterio es a T y P constante. Justo ese tenía trampa por eso. El delta S del universo aumenta. Bien. El delta S del universo, recordando que para un proceso irreversible, el delta S del universo es positivo, ¿no? Y el delta S del sistema, como es adiabático, ¿no es igual? Sí, exactamente. Como el recipiente, o sea, el proceso es adiabático, el recipiente sería aislado térmicamente, el delta S del ambiente vale cero, ¿no? No hay intercambio de calor con el ambiente, así que el delta S del universo es igual al delta S del sistema. Bueno, todo esto lo tenemos acá explicado. Delta S del universo positivo. Universo, recordando que es un sistema más ambiente, que esa es la diferencia con utilizar delta G como criterio de espontaneidad, ¿no? En el segundo principio teníamos que analizar qué era lo que pasaba en el sistema y qué es lo que pasa en el ambiente, ¿no? Para el delta G solo nos va a importar qué es lo que pasa en el sistema, ¿no? Pero teniendo la precaución de que la temperatura y la presión sean constantes para usarlo como criterio de espontaneidad. Proceso adiabático, calor igual a cero, el delta S del ambiente es cero entonces, por lo tanto, universo y sistema son iguales, así que el sistema también va a ser positivo. La variación de entropía para el sistema va a ser positiva. Y delta G, ¿no? Acá tenemos que la temperatura varía, o sea que tenemos un delta H menos T delta S a presión constante. Y en un recipiente aislado térmicamente, el delta H total vale cero, ¿no? O sea que el delta G va a ser igual a menos delta TS. Pero el signo del delta G en este caso no lo puedo utilizar como criterio de espontaneidad porque la temperatura varía en mi sistema, ¿sí? O sea que lo que me dé el valor que vamos a calcular ahora de delta G, no puedo decir nada. Es un valor que yo obtengo, pero no lo puedo usar como criterio de espontaneidad. Bueno, ahora sí nos piden calcular en la parte B la temperatura final, que esto es de los ejercicios que vimos de termoquímica, es bastante sencillo porque tenemos agua líquida directamente a distinta temperatura, o sea que no hay ningún cambio de estado de agregación, es llevar los 100 gramos de agua líquida hasta una temperatura T y los 200 gramos que están a 283 Kelvin y los 200 gramos de agua líquida que están inicialmente a 313, o sea 40 Celsius, llevarlos hasta la misma temperatura, ¿no? Sumar esos dos deltaches igualar a cero, ¿no? Porque estamos con un proceso adiabático y a presión constante, y de ahí nos vamos a despejar la temperatura final. Delta H total entonces, delta H1 más delta H2, proceso adiabático y de presión constante,
ese delta H vale 0. Planteo para cada proceso, delta H ms sub p delta t. Bueno, ahí dependerá del valor que si no nos dan datos del C sub P, usamos el calor específico, ¿no? Porque tenemos el agua en masa, ¿no? La cantidad en masa. Si tuvieran el C sub P molar, utilizaremos mol. Ahí hay que ver cuál es el dato que me da el ejercicio. Así que la suma de esos dos delta H's, la masa 1, que serían los 100 de agua, por C sub P por T menos T1, más M2 por C sub P, T menos T2 igual a 0. Puedo despejar la temperatura, entonces. 100 por 10 más 240 por 40. Y las masas 100 más 200, ahí falta el calor específico, que es 1, ¿no? Por eso ya desapareció de ahí de la ecuación. Y llegamos a que la temperatura es 30 grados Celsius, la final. Con ese dato de temperatura final, ahora tenemos que calcular delta S del sistema, que va a ser igual al delta S del universo, habíamos visto recién, y el valor de delta G. Temperatura final entonces son 30 grados Celsius o 303 Kelvin, porque recuerden que para los cálculos de entropía tenemos que trabajar en Kelvin. El delta G, que también tenemos que usar la temperatura en Kelvin, ahora, a diferencia del ejercicio anterior, estamos trabajando a presión constante, o sea que eliminamos el término que depende de la presión y nos queda solamente el término que depende de la temperatura. ¿Cómo varía la entropía con la temperatura? Para calcular delta G tenemos que ver la función que describe la entropía con la temperatura. Bueno, cuando uno hace la derivada de la entropía respecto a la temperatura, le da el calor C sub P sobre T. Por lo tanto, delta S habíamos llegado. A ustedes el primer término del cálculo de delta S que tenían, que era C sub P por el logaritmo del cociente de las temperaturas. Y después ustedes tenían otro término que dependía de la presión, que en este caso es constante. Este C sub P es el C sub P, sería igual a N C sub P techo, ¿no? Porque falta el número de moles ahí. Entonces tenemos la entropía molar a una cierta temperatura, que es la que yo quiero calcular, menos la entropía a 298, va a ser igual, si lo estoy expresando para una cierta cantidad de moles, C sub P molar por el logaritmo de T menos el C sub P molar por el logaritmo de 298. A mí me daban un dato en el ejercicio, si recuerdan, que era la entropía molar a 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Así que voy a pasar acá que tengo la misma ecuación. Y estos son los datos que me daban. Bueno, algunos ya los conozco, es el peso molecular del agua, el C sub P en calorías por gramo grado, para el agua líquida, y la entropía molar, 16,75 en unidades de entropía, que son calorías Kelvin, calorías mol Kelvin.
Así que sustituyendo, si lo quiero dejar expresado en calorías mol Kelvin la entropía, y el C sub P es 1 caloría por gramo, ¿no? Van a ser 18 calorías por mol. ¿Sí? Por eso aparece este 18 acá, que corresponde al C sub P expresado en calorías mol. Entonces les queda que la entropía molar va a ser igual a 18 logaritmo de T menos un número que sale de 16,75 menos 18 por el logaritmo de 298. Tengo que evaluar esa ecuación entre dos temperaturas. Tengo que resolver esa integral. Entonces me quedaría, lo puedo separar en dos términos, 18 logaritmo de t y una constante evaluada entre t1 y t2. Recordando la integral del logaritmo, que es igual la primitiva, ¿no? Del logaritmo de x es x por logaritmo de x, menos x más una constante. Puedo entonces integrar este primero, que me quedaría menos 18, que sale hacia afuera la integral, por t menos logaritmo de t menos t, evaluado entre las dos temperaturas. ¿No? Y bueno, cuando resuelvo esta segunda integral va a ser esa constante por el delta t. Tenemos entonces que aplicar ese delta G a las dos etapas del proceso. O sea, las dos etapas serían el agua que estaba a 10 grados va a 30 y el agua que estaba a 40 llevarlo hasta 30. ¿No? Eran dos valores de delta G que después tengo que sumar. Esta es la expresión en la que habíamos llegado. El delta G1 va a ser entonces menos 18. La temperatura estaba inicialmente a 30. No, inicialmente no, la temperatura final, ¿no? La temperatura final, o sea, T2 es 30. Estaba inicialmente a 10. Llego a un delta G molar de menos 328,83. Y el delta G2, donde inicialmente estaba a 40, o sea, 313, y llego hasta 30, que es la temperatura final, el delta G2 me da 173,43 calorías por mol. El delta G total, entonces, porque esto lo calculé para cada mol, pero yo no tenía un mol de cada uno de ellos, ¿no? Tenía una cierta cantidad de moles. El primero tenía 100 gramos, o sea que expresado en moles va a ser 100 dividido 18. Y a 40 tenía 200 gramos, o sea que van a ser en moles 200 dividido 18. ¿No? Eso me da entonces 100,17 calorías. 100,17 calorías. Bueno, ¿qué puedo decir de este valor que obtuve? Bueno, que es positivo, ¿no? Pero recordando que no estamos trabajando a temperatura constante, ¿no? No puedo utilizar ese proceso, o sea, ese valor de delta G como un indicativo si ese proceso va a ser espontáneo o no. ¿No? Es que el delta G me dio positivo y ese proceso ocurre. Porque si ustedes mezclan agua que están a distinta temperatura, vamos a llegar a una temperatura final intermedia. ¿No? O sea que ese signo de delta G
no tiene sentido porque no lo puedo utilizar como criterio de espontaneidad, porque la temperatura en este caso no es constante, ¿no? Bueno, ahora vamos a calcular delta S del universo, recordando un poco lo que ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. El delta S del universo dijimos que iba a ser igual al delta S del sistema, porque el delta S del ambiente es 0, porque es un recipiente aislado térmicamente. Tengo entonces variación de entropía para el agua que está pasando de 10 a 30 y para la otra agua que está pasando de 40 a 30. Presión constante. ¿Ah? Ya habíamos llegado a este valor de variación de entropía. ¿Ah? Se supe el logaritmo de T final sobre T inicial. El delta S del sistema entonces es el número de moles por el C sub P molar por el logaritmo del cociente en Kelvin de las temperaturas final e inicial. ¿No? Lo mismo para el agua que estaba a 40 grados, que eran 200 gramos, ¿no? Moles por el C sub P molar, por el logaritmo del cociente de las temperaturas, final e inicial, y esto me da 0,3345 calorías Kelvin. Delta S del universo igual al delta S del sistema positivo. ¿Sí? Este sí, es un proceso irreversible, o sea que yo tengo que obtener que el delta S del universo me tiene que dar positivo, ¿no? Positivo. ¿Tiene significado este signo? Sí, que es un proceso irreversible, ¿no? El delta S del universo positivo era el criterio de irreversibilidad que veíamos a partir del segundo principio, ¿no? Que la diferencia de lo que le comentaba recién. Para definir sobre la irreversibilidad aplicando el delta S del universo, yo tengo que ver qué es lo que pasa en mi sistema y en el ambiente. En el caso del delta G, solo me interesa saber cómo varió mi sistema, ¿no? Pero teniendo la precaución para usarlo como criterio de espontaneidad, que la temperatura y la presión sean constantes. Bueno, en la parte C nos pide calcular las mismas magnitudes, pero si el proceso se lleva a cabo en un termostato a la temperatura de 30. ¿No? O sea, colocamos un termostato a la misma temperatura a la cual llegaríamos, ¿no? Mezclando esas dos aguas. Entonces, ¿qué va a pasar? La variación de entropía para el sistema tiene que ser la misma, ¿no? Porque la entropía es función de estado. Lo que va a cambiar es el ambiente, porque antes estaba en un recipiente aislado y ahora estoy colocando el recipiente en un termostato, ¿no? Por lo tanto, ahora el ambiente es una fuente térmica. ¿Sí? Entonces, el delta S del ambiente, expresado el ambiente como si fuera una fuente térmica, va a ser menos el calor del sistema. ¿Sí? El delta S del ambiente es el calor que recibe el ambiente sobre la temperatura, y el calor que recibe el ambiente es menos el calor que libera el sistema sobre la temperatura de la fuente. Como la presión es constante, el calor total va a ser igual al delta H. Pero en este caso particular, la temperatura a la cual llega cuando yo mezclo el agua en el recipiente aislado térmicamente es igual que la temperatura a la cual yo coloco el termostato, o sea que el delta H total va a ser 0. Voy a llegar a la misma temperatura, así que eso me tiene que dar 0. ¿No? Perdón, ¿podés repetir eso último que dijiste? Que es un caso particular en el cual cuando vos
mezclas esas dos aguas, que habíamos demostrado que la temperatura final es igual a 30, ahora no lo colocas en un recipiente conductor, digamos, pero sumergido en un termostato que está a la misma temperatura final a la cual va a llegar esa agua, a esas dos aguas mezcladas. Entonces el delta H total te da de casualidad 0, ¿no? Claro, claro. Llegás a la misma temperatura. ¿No? Si no, Claro. tendrías que llegar a la temperatura de la fuente térmica. Ujú. Pero Gracias. en este caso coinciden. Así que el delta S del ambiente te da 0. ¿No? Es como si no hubiera intercambio con el termostato. ¿No? Y bueno, el delta G da lo mismo, recordando que también la energía libre, ¿no?, es función de estado. Así que esto es el mismo valor que habíamos llegado anteriormente. ¿No? ¿Alguna pregunta de este? Bien. Bueno, el ejercicio número 7 dice, haga uso de los calores de formación y los datos sobre entropía para decidir acerca del sentido espontáneo de la reacción que se indica a continuación cuando todos los reactivos estén a la temperatura de referencia 25 grados Celsius. 2-glicina para dar glisilglicina y agua. ¿Qué representa este resultado en lo que se refiere a la síntesis de las proteínas a partir de aminoácidos? Bueno, tengo que definir sobre si esa reacción va a ser espontánea o no a 25 grados Celsius, con los datos que puedo obtener. Entonces, voy a necesitar datos del delta H de la reacción. Vamos, el delta G viene dado por una variación de entalpía menos T por la variación de entropía. Entonces necesito el delta H de la reacción y el delta S de la reacción. ¿No? Entonces tengo los datos de los delta H de formación, ¿sí?, de la glicina, de la glisiglicina y del agua, y las entropías, ¿no?, de formación a referencia, ¿no?, a un bar, 24,74, 45,40 y 16,72. Siempre revisen, o sea, cuando les dan los datos de la tabla, porque los delta H, ¿no?, están en kilocalorías, pueden estar en kilocalorías o no, pero son mucho más grandes que las variaciones de entropía. Entonces revisen cuando ustedes vayan a calcular el delta G, que esté todo en las mismas unidades. Bueno, delta G es delta H menos T delta S. La temperatura es constante. Bueno, en realidad es delta TS, pero la temperatura es constante, entonces me quedaría delta H menos T delta S. El delta H de la reacción, ¿no?, es los delta H de formación multiplicado por el coeficiente estequiométrico, ¿no? Productos menos reactivos. Y eso les da 10,27 kilocalorías. Y el delta S de la reacción química, también, o sea, lo que hacen es la entropía multiplicada por el coeficiente estequiométrico, productos menos reactivos. Y eso les da 12,64. Para calcular el delta G, entonces, hay que tener cuidado que el delta H está en kilocalorías y el delta S está en calorías, ¿no? Y colocar la temperatura en Kelvin.
También son los errores más comunes, es no convertir ahí las unidades o poner la temperatura en Celsius, que eso también estaría bien. O sea, el delta G entonces de la reacción va a ser 10.270, que es el delta H expresado en calorías, menos 298 por 12,64, que es el delta S, y les da 6.503 calorías. Un valor positivo, ¿no? O sea que a un bar, o sea, la presión de referencia y 25 grados, esa reacción no ocurriría, ¿no? ¿Alguna duda de esta cuenta? Sí, ¿vos asumís que la presión es constante para usar como referencia de espontaneidad del delta G o qué? Es que los datos, eso, están a la misma presión. O sea, supone que esa reacción ocurre a presión constante también. ¿Sí? Vale, Los datos que sacás son a la misma presión, ¿no? A la presión de claro, referencia que podés encontrar en un hamper. dale, gracias. Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir de la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos? Si los delta G son positivos, entonces no se sintetizan proteínas. O sea, en el cuerpo humano, en cualquier organismo vivo, ¿por qué es que se sintetizan proteínas si los delta G nos dan positivos? O sea, ¿cómo puede funcionar eso? Porque hay enzimas. Y eso como... A ver si me puedes explicar por qué... O sea, la idea es que vos tenés una reacción que tiene un delta G positivo. O sea, que en condiciones de temperatura, las que estamos estudiando, ¿no? Bueno, la presión atmosférica y 25 grados no va a ser, en este caso, una reacción espontánea. Habrá que ver en un organismo que tampoco vamos a estar a 25 grados, sino va a estar a otra temperatura, pero probablemente les vaya a dar positivo también. Ahí está, hay aportes de energía, o sea, lo que pasa ahí es que hay lo que se llama reacciones acopladas. O sea, estas síntesis vienen acopladas a otras reacciones que son muy exergónicas. O sea, exergónicas es que tienen un delta G negativo, ¿no? Y endergónicas que tienen un delta G positivo. Hay reacciones que tienen un delta G muy negativo. Hay unas cuantas, las más conocidas son la hidrólisis del ATP, por ejemplo, del adenosintrifosfato. Y entonces esas reacciones se acoplan con este tipo de síntesis que tienen un delta G positivo para que ocurran, ¿no? Que ambas ocurran al mismo tiempo, ¿no? Eso lo van a ver con más detalle cuando cursen biología, ¿no? O bioquímica. Las reacciones que uno las calcula aisladas y no son espontáneas, ¿cómo pueden ocurrir? Bueno, por el acople de reacciones que tienen un delta G muy negativo. Entonces, cuando uno suma esos dos procesos, en su totalidad todo el delta G es negativo. Entonces transcurren esos dos procesos simultáneamente. ¿Ah? Hay, como decía ahí en el chat que comentaban, hay un aporte de energía de una reacción que tiene un delta G muy negativo. ¿Ah? Bueno, el ejercicio, acá el 10, dice, frecuentemente se afirma que la hidrólisis del ATP, bueno, este es lo que le estaba aplicando recién, ¿no? Una de esas reacciones que se acoplan para la producción, por ejemplo, de aminoácidos, o de aminoácidos, no, de proteínas a partir de aminoácidos,
la hidrólisis del ATP para dar ADP más fosfato inorgánico en condiciones aproximadamente fisiológicas, o sea, 36 grados, nos da un delta G de menos 7,4 kilocalorías por mol. Y a un delta H de menos 4,8 kilocalorías por mol. Esta temperatura puede en efecto ser aproximadamente fisiológica para un mamífero de sangre caliente, pero ¿cuál sería el valor del delta G0 para esta reacción si tuviera lugar en el músculo de un bacalao del Mar del Norte a 5 grados Celsius? Bueno, en este caso, lo que nos pide es que recalculemos un delta G, que nos dan datos a 36 grados, a otra temperatura. ¿No? O sea, tenemos un delta G a 36 y me piden un delta G a otra temperatura. ¿No? Para eso necesito, lo que voy a utilizar, es lo que ustedes vieron en la clase pasada, la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que me relaciona delta G a distinta temperatura con el delta H. Si yo supongo que ese delta H es independiente de la temperatura en ese rango de trabajo, ¿no? Puedo obtener el delta G a otra temperatura, en este caso a 5 grados. Acá tengo, como les comentaba, la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que la tengo acá en la otra diapositiva. Sería esta. Esa ecuación me permite, si tengo datos de delta G a dos temperaturas distintas, calcular el delta H, o si tengo un dato, como en este caso del ejercicio, un dato de delta G a una temperatura y el valor de delta H, obtener el delta G a otra temperatura. Lo que se supone cuando ustedes resuelven para llegar a esta ecuación, ¿no? Es que el delta H en ese rango de trabajo es independiente de la temperatura, entonces lo pueden retirar hacia afuera de la integral. Entonces les queda de esa forma, ¿no? Delta H0 por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Una pregunta. Sí. ¿Podrías despejar la variación de entropía y como es función de estado sustituirla o no? La variación de entropía. Sí, como la fórmula. Delta G es igual a delta H por más temperatura por entropía. O sea, vos decís con el dato de delta G y el de delta H sacar delta S. Claro. Sí, podría hacerlo. Sí, bueno, sí, es un dato de la variación de entropía para esa reacción, sí. Pero no lo podés, o sea, no lo usás para obtener el delta G a otra temperatura, ¿o sí? Vos decís que lo puedo usar. Claro, eso. Sí, podría. Pero ¿cómo lo harías? O sea, vos tenés, obtendrías, vos decís despejar de delta G menos, de delta H menos de delta S, sacás delta S a 36 grados. Y después, Y, y como es función de estado. No, claro, por la temperatura. No. no es la misma, no es el mismo cambio, ¿no? No, si te pidieran la variación de entropía de esa reacción, sí, la despejás de ahí, pero no. Acá vos tenés un cambio de temperatura, o sea que el delta G te pide otro valor de delta G. Dale, gracias. Entonces tengo delta G y delta H que son datos. Así que nomás sustituyo, también trabajando con la temperatura en Kelvin. Me quedaría entonces, ahí aparece un delta G5, pero es un delta G2, ¿no? No sé por qué aparece un delta G5. Delta G sobre 278, que son 5 grados Celsius, menos 7,4 kilocalorías sobre 309 es igual a menos 4,8 kilocalorías mol. 1 sobre 278 menos 1,309. Y eso les da menos 7,14. Porque es delta G a 5 grados. ¿No?
ahora me acuerdo. A menos 7,14 kilocalorías por mol, ¿no? O sea que a 5 grados, esa hidrólisis de ATP da menos energía que a 36. A ver. Tenía menos 7,4 y ahora tengo menos 7,14, ¿no? O sea que un poquito, tampoco es tanto. ¿Sí? O sea, si me piden entonces un delta G a otra temperatura para una determinada reacción, lo que tengo que tener es datos de un delta G a una cierta temperatura. Generalmente va a ser, o me dan el dato, como en este caso, o lo podría obtener de datos de Hamburg a 298 Kelvin. Y me tienen que dar el dato del delta H que yo considero independiente de la temperatura en ese rango de temperaturas que estoy calculando. Entonces ahí me quedaría para utilizar esta ecuación y obtener el delta G a la temperatura que me pide. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 12, que dice la densidad del diamante es 3,52 gramos por centímetro cúbico y la del grafito 2,25 gramos por centímetro cúbico. A 25 grados Celsius, el delta G0 de formación del diamante a partir del grafito es 0,6850 kilocalorías por mol. ¿Qué presión será necesario aplicar a 25 grados para que el grafito esté en equilibrio con el diamante? ¿No? Pero esto es una transformación que a presión atmosférica ocurre espontáneamente. ¿No? El carbono diamante se transforma en carbono grafito. ¿No? Entonces, lo que nos pide es la presión para que eso esté en equilibrio. Así que tengo datos de densidad. Que esos datos de densidad me los dan porque están relacionados con el volumen molar, que es lo que yo voy a necesitar, ¿no? Porque estos son cambios de presión, como veíamos en los primeros ejercicios, ¿no? Entonces necesito datos del volumen molar. A veces me dan directamente el dato del volumen molar o a veces me dan la densidad, con lo que yo puedo obtener el dato, ¿no?, del volumen molar. Bueno, ¿cuál va a ser la presión para que eso esté en equilibrio a 25 grados? Así que tengo que analizar, como veíamos en el primer ejercicio, el efecto de la presión, ¿no? En este caso es para fases condensadas, ¿no?, porque son sólidos, y determinar la presión de equilibrio. Volvemos a plantear lo mismo, delta G también tiene un aporte, o sea, influye para el cálculo del delta G tanto la temperatura como la variación de presión, en este caso temperatura constante, ¿no? Volvemos a plantear lo mismo. El delta G va a ser igual a la integral de la presión inicial sobre la presión final, del volumen molar, diferencial presión. Como estamos trabajando con fases condensadas, ¿no?, podemos considerar que ese volumen es independiente de la presión para retirarlo hacia fuera de la integral y llegar a la expresión que habíamos visto, ¿no?, para calcular la variación de energía libre, que es el volumen molar por la diferencia de las presiones, ¿no?, final e inicial. La densidad, masa sobre volumen, ¿no? La densidad me la dan en gramos por centímetro cúbico. Así que el volumen molar va a ser igual entonces a la masa, en este caso si lo consideramos para un mol,
serían 12 gramos, ¿no? El peso atómico del carbono es 12. Y la densidad, bueno, son los datos que me da el ejercicio para las dos variedades del carbono, ¿no? Dos de las variedades que son el diamante y el grafito. Bueno, entonces puedo construirme este camino alternativo en donde a mí me dan el delta G en condiciones de presión de referencia y 209 de un bar y 298, ¿no? Porque me dan el delta G de formación. ¿Se acuerdan que la formación es a partir de los elementos en su estado más estable en esas condiciones? ¿No? En esas condiciones el carbono, la variedad alotrópica del carbono más estable es el grafito. Y yo tengo que llegar a cuál es la presión para que el grafito esté en equilibrio con el diamante, ¿no? Entonces voy a tener asociado un delta G1, que el grafito, llevar el grafito desde una atmósfera hasta esa presión, y el delta G2 de llevar el carbono diamante desde esa presión a una atmósfera. Y esta presión, y este delta G, ¿cuánto vale? El delta G a 298 a la presión P. Si está en equilibrio, tiene que valer 0, ¿no? Ese es el dato que me dan para el otro delta G de formación. Por lo tanto, ese delta G de 0,6850 kilocalorías va a ser igual a delta G1 más ese delta G a 298 y la presión P más el delta G2. Este delta G, si está en equilibrio, va a ser 0, ¿sí? O sea que tengo que calcular esos dos delta G que ya habíamos visto que es volumen molar por la diferencia de presión. La densidad del grafito que me daban, 2,25, y la del diamante, 3,52. Así que tenemos que el volumen molar, o sea, el peso atómico del carbono, dijimos que era 12, así que tenemos para el grafito un volumen molar de 5,33 centímetros cúbicos por mol, y para el carbono diamante un volumen molar de 3,41 centímetros cúbicos por mol. Dijimos entonces que ese delta G va a ser igual al 1 más 2. ¿Cómo calculamos delta G? En este caso es un cambio de presión a temperatura constante. Y acá hay que tener cuidado porque si ponemos el volumen molar en litros y la presión en atmósferas, nos va a dar en litroatmósferas, ¿no? Litroatmósferas por mol. Y nos daban el dato del delta G en kilocalorías, ¿no? Así que hay que revisar bien las unidades para trabajar siempre en las mismas. El delta G a 298 lo voy a pasar a litroatmósferas, así que multiplico por 0,082 y divido entre 1,987, que es el valor de R en calorías. Me da entonces un delta G de 28,26,87 litroatmósferas mol. Ese delta G de 28 litroatmósferas mol va a ser igual al delta G1, que es llevar el carbono grafito desde una atmósfera hasta la presión P, que sería el volumen molar del grafito expresado en litros por mol, así que va a ser 5,33 por 10 a la menos 3, porque estaba en centímetros cúbicos. Un litro son 1000 centímetros cúbicos.
más el delta G2 que es llevar el carbono diamante desde la presión P hasta 1. O sea que es el volumen 3,41 por S a la menos 3, 1 menos P, y bueno, de esta ecuación tenemos una única incógnita que es la presión, que les da 14.724 atmósferas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto estaríamos terminando estos ejercicios que ya van a quedar disponibles ahora en el aula virtual. Agregué, como ahora tenemos un poquito de tiempo todavía, un parcial que nos quedaba también ver, que es el del 2018, ¿no? Que al final tiene una partecita de delta G, entonces ya lo podemos discutir. Que dice, se cuenta con un recipiente de paredes conductoras que posee un pistón móvil sin peso ni rozamiento y unos topes en la parte superior que impiden que el volumen del recipiente supere los 150 litros. Dentro de este hay 0,2 kilos de metano gas que se encuentra inicialmente a 273 Kelvin y 4 atmósferas. El recipiente conteniendo el gas se coloca dentro de un baño termostatizado a 15 grados Celsius y a presión constante de 1,5 atmósferas y se espera que se alcance el equilibrio térmico. Considere que el gas se comporta en forma ideal. Parte A. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, ¿el pistón llegará a los topes? Justifique adecuadamente. Parte B. Calcule el estado inicial y final del gas, presión, volumen y temperatura. Parte C. Calcule el calor, trabajo, delta U y delta H del proceso. Parte D. Determine el delta S del universo para el proceso y discuta la espontaneidad de este. Y parte E. Para el proceso en estudio, ¿sería posible utilizar el delta G como criterio de espontaneidad? Justifique. Y nos dan como dato el peso molecular del metano y el C sub P molar. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo arrancarían ustedes con la parte A? Para determinar si el pistón llega o no llega a los topes. Calculas el volumen por la ecuación de gas ideal final, digamos. Calculo el volumen con la ecuación de gas ideal y con qué dato de temperatura y presión. O sea, ¿cómo calcularías el volumen? Temperatura no podéis utilizar la de 15 grados por un baño termostatizado y suponer que si llegara o sea, si llegara al final, digamos, la presión del gas sería igual a la puesta. Ahí va, exactamente. O sea, la temperatura, se va a alcanzar el equilibrio térmico, o sea que al final la temperatura va a ser 15 grados. Si se alcanzara el equilibrio mecánico, o sea, si no llegara a los topes, la presión tendría que ser 1,5. ¿Están de acuerdo? Que es la presión opuesta. Entonces calcularía el volumen con esa temperatura de 15 grados Celsius y la presión de 1,5 y veo si ese valor es mayor o menor a 150. ¿Ah? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí
son 0,2 kilos, son 200 gramos, dividido 16 para sacar los moles, ¿no? 15 grados Celsius son 288 Kelvin, sobre 1,5 atmósfera les da 196,8 litros. Pero el recipiente, eso es alcanzar el equilibrio mecánico y térmico, ¿no? El volumen máximo del recipiente es 150 litros. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la presión, o sea, el equilibrio térmico se va a alcanzar porque está en un baño termostatizado. Quiere decir que si el volumen va a ser como máximo 150, la presión no va a ser la del equilibrio mecánico, sino va a ser un valor mayor. ¿No? Que voy a poder calcular, porque ya voy a tener el volumen final, o sea, la temperatura va a seguir siendo 288 Kelvin, el volumen ahora van a ser 150 litros, y voy a calcular cuál es la presión, ¿no? Que me va a dar mayor porque no se alcanzó el equilibrio mecánico. Entonces, el estado inicial del gas que me pedía es presión, volumen, temperatura. La temperatura y la presión me la daba, con eso calculaba el volumen, ¿no? 67,4 litros. Y el estado final del gas va a ser la temperatura del termostato, el volumen del recipiente, porque yo ya demostré que va a llegar a los topes, el pistón, y la presión que me queda el metano, ¿no? Que recalculo a esa temperatura y el volumen ahora de 150 litros, cuál va a ser la presión final, ¿no? 1,97 atmósferas. ¿Sí? Ahora me pedía trabajo, calor, delta U y el delta H. ¿Cómo calcularían el trabajo? Y volumen inicial y final lo podés sacar. Ah, justo se te cortó, decías volumen inicial, volumen final. Los podés calcular por la ecuación de los gases. Sí, ya los tengo, ¿no? El volumen inicial y el final ya, o sea, son datos, 67,4, bien llegamos, litros, el inicial y el final es 150. Digo, pero ¿qué ecuación de trabajo utilizarían? La del trabajo para gases ideales. ¿Cuál sería esa? O sea, Menos presión opuesta por dB. un trabajo a presión opuesta constante, ¿no? O sea, todos los gases son ideales, consideramos en el curso. Acá en el chat ponen menos P opuesta por delta B, ¿no? O sea, es un trabajo contra una presión opuesta constante. Entonces es menos P opuesta delta B. ¿Sí? La presión opuesta es 1,5 y la diferencia de volúmenes, ¿no? Volumen final e inicial, le da menos 123,9 litros atmósferas, que son menos 12.562 joules. ¿No? Es una expansión, así que es un trabajo negativo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué calcularían ahora? Delta U, delta H, calor. Podríamos calcular delta U, ¿no? Delta U es NS sub B delta T. Tengo los moles, tengo la diferencia de temperaturas, ¿no? Me dan el dato de C sub P. Así que tengo que calcular, ¿se acuerdan que para gases ideales C sub P menos C sub B es igual a R? ¿No? Así que entonces puedo calcular C sub B y entonces con ese dato calcular delta U, que les da 8.401 joules. El calor, aplicando el primer principio, si tienen delta U y tienen el trabajo, ¿no? Lo pueden despejar.
les da 20.963. Y el delta H, ¿ah? NC sub P delta T, que también ya tienen el valor de la diferencia de temperaturas. Tienen los moles, tienen el valor de C sub P, pueden calcular delta H, que les da 11.000 joules. Esa sería entonces la parte C. La parte D nos pedía calcular el delta S del universo, ¿no? Y concluir sobre la espontaneidad de ese proceso. Bueno, ahí tengo que calcular el delta S del sistema, ¿no? Que va a ser el gas, que tiene un cambio de temperatura y un cambio de volumen, ¿no? Y después tengo que calcular el delta S del ambiente, ¿no? Que es una fuente térmica, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el calor intercambiado por el sistema, ¿no? Y la temperatura de la fuente, voy a poder calcular el delta S del ambiente. Así que delta S del universo es ambiente más sistema. El delta S del sistema, ¿no? Ahí, como siempre, ustedes tienen dos ecuaciones, una que les depende de temperatura y volumen, y otra que les depende de la temperatura y la presión, ¿no? O sea, con los dos tienen que llegar al mismo resultado. En este caso, utilizo el que varía el volumen, o sea que acá aparece el C sub B, y eso les da 113,6 Joule por Kelvin. El C sub B está en Joule, acá va a ir 8,314, ¿no? Con los moles que habíamos calculado, que eran 200 gramos dividido 16. Los volúmenes finales iniciales los tengo y las temperaturas también las tengo. El delta S del ambiente, ¿no? El ambiente considerado como una fuente térmica va a ser el calor, ¿no? Recibido por el ambiente sobre la temperatura de la fuente. El calor del ambiente es menos el calor del sistema, ¿no? Yo había llegado a que el calor absorbido por el sistema era 20.963, o sea que para el ambiente es menos 20.963, dividido la temperatura de la fuente, que estaba a 15 grados, ¿no? 288, y eso les da menos 72,8 Joule Kelvin. O sea que el delta S del universo les da 40,8 Joule por Kelvin, proceso espontáneo, ¿no? Les dio un valor positivo, proceso espontáneo. Y la última parte les dice si pueden concluir algo trabajando con delta G, ¿no? Después de lo que vimos hoy, ¿qué les parece? ¿Qué contestarían ahí en la parte E? No. Así contestaría. Parte E, no, dejo ahí No, puesto. no, o sea, no, la temperatura y la presión no están constantes, ¿no? Están Ahí va. cambiando durante todo el... Ahí está, sí. O sea, la temperatura inicial y la presión inicial y final del sistema no son iguales, ¿no? O sea que no puedo aplicar delta G como criterio de espontaneidad. Traten en los parciales, esto te lo decía en broma, nomás lo de decir solo no, pero de justificar bien todo, ¿no? O sea, por más que ustedes lo sepan, es lo que se corrige es lo que está escrito, no es lo que ustedes saben, ¿no? Entonces, si lo que no está escrito, cosas que pueden parecer obvias para ustedes, pero si tienen lugar y tienen tiempo, escríbanlo, ¿no? Más vale justificar de más que dejar cosas colgando que después no se sabe de dónde salieron. A ver, para una consulta. Si delta H igual a Q sub P, ¿el calor calculado en la parte C no debería tener ese valor?
Pero la presión no es constante, ¿no? O sea, delta H no es igual a Q sub P en este ejercicio. La presión inicial es igual es distinta a la final. O sea que el delta H no es igual al calor. ¿No? Una pregunta, ¿el parcial van a ser 2 ejercicios? Así más o menos. No, el parcial puede ser 1 o 2. Ah, No dale. se sabe. Ah. ¿Vale? Tiene un cierto valor, o sea, tiene 1 hora y media de duración. Pueden ser, digo, si son 2 ejercicios, van a ser 2 ejercicios más cortitos. Si es uno solo, va a ser como esto, como suponer, con varias partes. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Acuérdense que mañana también tienen la clase de consulta o pueden consultar también en el foro si tienen alguna duda. Me quedé con una duda. Sí. De la parte A de este parcial, que te pedía, o sea, te preguntaba a ver si iba a llegar al máximo antes de llegar al equilibrio térmico. Entonces, no sé también por qué tomamos como equilibrio No, mecánico también. al equilibrio térmico va a llegar porque estás en un termostato, ¿no? Porque dice, una vez alcanzado el equilibrio térmico, te dice en la parte A. O sea que la temperatura final del gas la final va a ser 15 grados. El pistón llegará a los topes, justifica adecuadamente. Entonces vos lo que tenés que ver es si se alcanza el equilibrio mecánico, no, el térmico ya te dicen que se alcanza. Claro, eso no entiendo. ¿Por qué tengo que ver si se alcanza el equilibrio mecánico para ver si llega o no a los topes? Y porque si la presión final del gas es 1,5, ponele a esta altura, el pistón no va a llegar a los Claro, topes, nunca va a llegar, se va a quedar ahí. va a quedar ahí. Está perfecto. Entonces, vos lo que calculás es, bueno, cuando se alcanza el equilibrio mecánico, todo ese volumen es menor a 150 o es mayor. Si es menor, quiere decir que el pistón quedó por acá abajo y la presión final del gas va a ser 1,5. Si te da más de 150 litros, en este caso, quiere decir que el pistón queda trancado acá en 150 y la presión va a ser mayor porque no se alcanzó el equilibrio mecánico. Está, claro. O sea, en ese caso como que no le da para llegar a... O sea, no le da, no llega al equilibrio y llega a los topes, entonces está, queda ahí. Claro, llega Está. antes y queda ahí, a una presión mayor, ¿no? Porque vos Claro, vas y sin desde llegar al 4 equilibrio atmósferas, nunca. claro, vas desde 4, la presión opuesta es 1,5, ahí se va expandiendo, pero llegó hasta ahí, se quedó trancado y no, la presión va a ser mayor a la de al opuesto, Está, perfecto. Gracias. ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, dejaríamos por acá entonces. Como les digo, les recordaba mañana la consulta y si no pueden consultar en el foro, yo ya voy a dejar habilitados los ejercicios de energía libre en el aula. Así que, sí, mañana va a estar Andrea y voy a estar yo también. ¿No? Bueno, mucha suerte en el parcial entonces, si no nos vemos en la clase de consulta. Bueno, Repasen chao, todo. gracias. Bueno, pasen bien. Ahora sí.